ahora vamos a continuar ya con el marjar de esta noche con nuestra hermana Liliana de la Llave desde Argentina. Ella nos hablará un poquito ya más de ella y de su familia y va a tener este tema que estamos hablando sobre la ansiedad. Entonces mi hermana Liliana puede abrir su video y el micrófono ya para poder que puedan Hola, verla. Hola mi hermana, bendiciones. ¿cómo andas? Muchas gracias igualmente. Es un gusto estar para mí aquí con ustedes, poder compartir este tiempo. Y agradezco al Señor sinceramente. Así que Muchas bendiciones. Nosotros nos alegra bastante que usted pudo apartar este tiempo para compartir con nosotras este tema tan importante y que pueda tener este tiempo con nosotras, las hermanas de República Dominicana, que la queremos mucho. un saludo a todas. Realmente me encantaría verlas, poder verlas a todas, pero estamos unidas, ¿verdad? Así que, bueno, el Señor les bendiga mucho, mis amadas. Amén. Mi hermana, entonces nos gustaría que empiece con el tema, pero antes de empezar, que nos hable un poquito de usted, de su familia, su ministerio y todo lo demás, antes de empezar del tema ya de la ansiedad. Eh, Bien, bien. Bueno, nosotros tenemos ya más de 30 años de casados con mi esposo y tenemos una familia muy linda, como decías tú al principio, te agradezco por tus palabras. Nuestros hijos, nuestro hijo más grande ya está casado y mi nuera está viendo el programa en este momento, así que le mando un cariño muy grande. Amo a mi nuera, a una. En realidad tengo dos ya, pero esta es la casada y tengo también la soltera, que está de novia con nuestro segundo hijo, que también está mirando, así que les mando un cariño a las dos. Y bueno, nuestra familia, como decías tú, nuestros hijos han crecido por la gracia de Dios. Ellos están sirviendo al Señor en la iglesia, tienen ministerio con los jóvenes y también a su vez trabajando, teniendo ya son profesionales, los tres. Y entonces están sirviendo al Señor desde su área de trabajo, pero también más que nada con el ministerio en la iglesia local nuestra, en Aedo, Buenos Aires. Así que le agradezco al Señor por el compromiso que ellos tienen con Dios. Son un estímulo a la fe nuestra, tanto a mi esposo como a mí. Ellos realmente es un estímulo, la fe de ellos estimula la nuestra. Y, y bueno, y tenemos todo este tiempo, más de 30 años ya sirviendo al Señor también. Así que comenzamos bien jóvenes los dos y estamos con la iglesia, con mucho trabajo y también tenemos un ministerio compartiendo la palabra en distintos lugares. Este tiempo habíamos estado por algunos países en Latinoamérica y en Estados Unidos predicando la palabra y volvimos con esto de la pandemia y nos agarró este aislamiento social que tuvimos que hacerlo al principio más exigido por el hecho de que veníamos de afuera, ¿verdad? Del exterior. Entonces, pero bueno, bien, bien, gracias al Señor. Y bueno, con esta oportunidad, repito, de poder estar con ustedes es un gusto. Así que bueno. Amén, mi hermana, qué bueno saber más ya más de usted y de su familia, que todas sepamos. Y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya entonces le dejo el tiempo de usted para hablar del tema. Como le había dicho a las demás hermanas, que ya cuando usted finalice vamos a tenerle algunas preguntas que van a estar escribiendo por el Facebook de la iglesia y yo le estaré mencionando las preguntas para que usted la conteste ya cuando usted Bien, termine el mensaje. perfecto. Entonces, Bueno, la gracias. dejo a usted solo aquí, me voy a ocultar, ¿ok? Ok, que preciso te llamo. Bien. Bueno, Perfecto, como perfecto. muy bien, como decía antes, estoy agradecida al Señor por este tiempo de estar con ustedes, mis amadas hermanas. Le agradezco al Señor y sí, pensando en todos estos días que estamos viviendo, no solo todos los países, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Es una cuestión tan seria que uno de repente no sabe cuánto es verdad, cuánto tenemos que entrar. Algunas personas me han dicho, tengo que estar en pánico todo el tiempo o puedo relajarme. Y es con todo esto de la higiene, de las medidas higiénicas y aún la distancia social que uno tiene que mantener con las personas. No sé cómo está Dominicana en este tiempo, pero en Argentina se han puesto muy estrictos.
Y, y bueno, y todas estas cosas generan realmente una tensión extra, que uno de repente dice, hoy Señor, como hija tuya, ¿cómo lo debo manejar? ¿Qué pasa? Y hay todo realmente una movida con la ansiedad, el estrés excesivo, y varias personas me han preguntado realmente y me han compartido respecto justamente cómo se sienten. Y algunas personas han entrado en ataque de pánico, fobias y como que han vuelto a sentir cosas y otras con la depresión también han sufrido, su estado de ánimo empezó a decaer y no saben, de repente uno no sabe cómo manejar todas estas cosas. Entonces la ansiedad es un tema que como hijas de Dios tenemos que tener claro porque la Biblia habla mucho de esto. Ahora, ¿qué hay con la ansiedad excesiva? Vamos a tratar de diferenciar la preocupación razonable, por decirlo de alguna manera, y la ansiedad excesiva. Entonces, mis amadas hermanas, de repente uno como madre, todas ustedes seguramente muchas son madres, y si no eres madre, estás soltera, necesitas también tener esto muy en claro. ¿Qué dice Dios respecto a este tema? Un tema muy hablado, pero es lindo verlo aún desde un ángulo, una perspectiva bíblica en primer lugar, pero también la parte clínica. Bueno, la preocupación es el pensamiento negativo que hacemos cuando nos enfrentamos a una amenaza real o anticipada. Eh, es ese pensamiento negativo, para que se entienda, que uno vuelve y puede generar, puede ser un pensamiento simple, sencillo, pequeño, o de repente eso puede crecer y estamos nadando en una nube oscura, como a veces me gusta decir, es una nube oscura de realmente de angustia, preocupación. Entonces, hay un componente en todo este tema que la Biblia menciona y ahora vamos a ver los pasajes de la palabra de Dios. El componente es los pensamientos, un componente pensante que acelera la química del cuerpo, la respiración. De repente te habrá pasado que aún empiezas, si estás nerviosa por algo, tus palmas, las palmas de la mano empiezan a transpirar. eh, o sientes que no puedes respirar, que te falta el aire. Algunas hermanas me han dicho este tiempo con esto de la pandemia, del aislamiento, del virus que anda por ahí, el COVID-19, el COVID-2, no sé cómo le llamen, hace que yo me despierte y no pueda dormir por las noches. Otras me han compartido que sus esposos incluso no pueden dormir y quedan hasta tarde sin poder pegar un ojo, como diríamos, ¿verdad? Y saben, todo esto realmente tiene que ver justamente con eso, con que uno está tal vez tomando la cosa más allá de lo que Dios quiere, que lo enfrentemos de una manera equivocada. Todo pasa por el afrontamiento que hacemos de las situaciones, que el componente pensante que yo mencionaba antes es lo que hace la diferencia. ¿Qué estoy pensando o qué me digo de estas situaciones? ¿Qué me estoy diciendo respecto al futuro de mis hijos? ¿Qué me estoy diciendo respecto a la salud? Las personas que ya tenemos cierta edad, creo que hemos pensado demasiado en este tiempo porque dicen, uy, si tienes más de 60 ya estás con problemas con el tema de la enfermedad del virus. Pero de repente dijeron, no, se ha muerto gente que es mucho más joven, entonces ya todo el mundo estuvimos, ese componente de los pensamientos, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? También eso es otra, la economía en este tiempo, hermanas, hemos entrado en una recesión, todos los países. Esto es a nivel mundial, como decíamos al principio. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos muchos hermanos que son trabajadores independientes y están afrontando esta situación. Y entonces, ¿qué va a pasar con el futuro? Creo que es lo que se preguntan todas las naciones, ¿verdad? Qué bueno que hay alguien que sí sabe lo que va a pasar con el futuro. Hace un tiempo oí una frase hermosa que la tuve por mucho tiempo en la nevera escrita y puesta ahí, y a veces la he puesto en mi celular, también o en mi laptop, y dice, no temas al futuro, no te preocupes por el futuro, porque Dios ya está ahí. Entonces, es importante, si algo te está preocupando por el futuro, creo que a todos nos preocupa el futuro, Dios ya está ahí. En la eternidad de Dios, Él no hace diferencia del pasado, del presente y del futuro. Él tiene su mirada que todo lo abarca, la mirada de Dios, el Dios eterno, el más alto, el Dios más alto. Él puede controlar y nada lo toma por sorpresa. Como decía Corrie ten Boom, una frase que este tiempo mi esposo estaba compartiendo en las reuniones, no hay pánico en el cielo, amadas, no hay pánico en el cielo. Entonces uno puede confiar,
porque aún nuestro futuro, que la humanidad lo ve negro, uno sabe que es un futuro de esperanza, porque el creyente aún en la muerte tiene esperanza. Entonces, no hay diferencia. Yo sé que no queremos morir, obviamente, nadie queremos, yo tampoco, pero aún en la muerte hay esperanza. Entonces, para el creyente las cosas son distintas. Ahora, está esa cosa del pensamiento en cuanto a la preocupación excesiva. No es malo, mis amados, yo les mandé un PDF para que ustedes tengan PDF, para que puedan leer y llevar tal vez en el celular todo lo que se pueda, ahora que vamos a estar compartiendo, pero si no después, si no lo tienes, puedes pedirlo a la encargada y te lo va a pasar, porque ahí tienes más cosas que dejé escritas para que puedas leerlo tranquila, mañana puedas disfrutarlo mejor. La planificación con anticipación no es malo, está bueno y es bíblico. La Biblia habla de que el hombre que va a la guerra dice que es necio si antes del rey no se sienta y empieza a prever y ver si va a tener los recursos para llevar adelante su proyecto. La Biblia habla de que tenemos que hacer nuestras cosas con decencia y con orden. Entonces, una buena gestión del tiempo es algo que es muy espiritual. Ordenar nuestros momentos y pensar aún cómo voy a armar el menú de la familia, este tiempo que estoy en cuarentena, acá encerrada con la familia, es algo que es bueno si uno lo puede hacer. Pero continuando con el tema de la ansiedad, ustedes saben lo que dice la Biblia en Lucas 12, si tienen ahí sus Biblias pueden abrirlo en Lucas 12, 27 al 30. Yo se los voy a recordar en este momento, porque la preocupación excesiva, ahora les voy a decir lo que es, según la Biblia menciona un concepto interesante, ¿no? Dice que es separar la mente, dividir la mente. Según el Nuevo Testamento, preocuparse más de la cuenta, preocuparse, una cosa es ocuparse, siempre hacemos esta diferencia de palabras, es una cuestión semántica, ¿no? Ocuparse, preocuparse, pero yo diría la preocupación excesiva, porque a veces estamos preocupados porque nuestros niños están enfermos y uno va en oración a Dios y Dios sabemos que se va a hacer cargo de la situación y uno puede, esa preocupación tal vez nos sirve para tomar manos en el asunto, para poder llevarlo al médico, pero cuando uno ya ahora vamos a ver qué sería lo que es pecado, pero la Biblia lo menciona ahí en ese pasaje que les di, que ustedes conocen bien, recuerdan en los evangelios está, pero el que yo les mencioné es Lucas 12, 27 al 30, y Lucas dice, considerad los lirios del campo, yo lo tengo aquí, a ver si se los leo, dice, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es y mañana está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, cuánto más hará a nosotros, ¿verdad? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Yo les leí una versión, Reina Valera, la versión antigua, no sé ustedes cuál tienen, ahí hoy es todo un tema con las versiones, pero tengas la versión que tengas, tu Padre Celestial, Él sabe. Y dice, saben que está dando un principio bíblico muy lindo, que este tiempo me ha dado mucha paz y que lo he compartido con hermanas de mi iglesia y de otros lados. Dice, consideren los lirios del campo, las aves. Ellos no hacen acopio de alimentos, amadas. Ellos no guardan en sus alacenas. Ellos no guardan en sus despensas. Ellos no guardan en sus freezers. Si ustedes tienen en sus... nosotros decimos heladera en Argentina. Nevera podría ser, creo que es en Dominicana, ¿verdad? Ellos, los animales, las aves, los lirios, el campo en sí, lo que Dios ha creado, Dios los viste de manera maravillosa y ellos no están pensando ni buscando estas cosas. Sin embargo, Dios provee, Dios se encarga de velar por estas necesidades. Y creo que este es un tiempo para tener bien en claro esto. No necesito yo, voy a copiar alimentos, voy a guardar, porque todas hacemos eso. Pero en realidad lo más importante es recordar estas verdades tan conocidas, tan de antaño. Desde niño hemos cantado canciones y Él cuida de las aves, ¿verdad? Cuidará también de mí. Himnos que han llenado nuestras vidas. Y esto es una realidad. La vida cristiana es algo para vivirlo de manera práctica. Y ya no es solo
teología que manejamos que tiene mucho que ver con nuestras vidas. La teología define la vida. No es solo la parte teórica, no es solo la parte, sino lo pragmático del asunto, lo práctico del asunto. Entonces, yo puedo tener un credo, pero estos días el Señor nos está llevando a todas nosotras a que mi credo sea una realidad, que sea algo parte de mis días, parte de mis contingencias diarias, de mis necesidades, de esas preocupaciones que realmente a toda mujer envuelve, tenga la edad que tengas o tengas la situación que tengas que enfrentar. Algo más, la preocupación excesiva es pecado porque la Biblia dice hombres de poca fe en ese versículo que acabo de leer. El tema es que estamos escasas en fe, amadas, cuando nosotras realmente nuestra cabeza va más allá. Dijimos que hay un componente pensante en la ansiedad. Bueno, cuando nuestros pensamientos van más allá, estamos escasas en fe. Me ha pasado, es mi experiencia de despertarme a la mañana temprano. Yo por lo general, ¿qué hago cuando me despierto temprano? Empiezo a orar, aprovecho, tengo mi lista de oración y aún desde la cama comienzo orando. Y saben, mis amadas, pero muchas veces, ¿por qué uno se despierta? Porque la cabeza estuvo tal vez el día anterior trabajando más de la cuenta y ya el cuerpo se empieza a programar desde la ansiedad para no disfrutar del sueño. Y en este tiempo el sueño es clave, es muy importante que descansemos bien para levantar las defensas, para tener el organismo bien preparado, incluso en Argentina estamos por iniciar, estamos en otoño y va a comenzar el invierno, así que no es tiempo para enfermarse ni engriparse, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la preocupación excesiva? Para responder la pregunta, la preocupación excesiva es la creencia de que realmente preocupándome voy a lograr algo. Es anticipar más de la cuenta, es estar preparada para cuando venga el golpe. Básicamente sería eso, mis amadas, para que se entienda. Una vez una hermana me dijo, sabes, yo viví mucho de niña, viví en un hogar violento y me acostumbré que cada vez que, esto es tremendo, pero es real, que cada vez que me acercaba a mi mami iba a darme un golpe por lo que sea. Eh, y sabes, me dice, yo me acostumbré a acercarme y a hablar con ella con la mano así, atajándome para cuando llegara el golpe. Y dice, a lo largo de los años descubrí que tal vez estoy así ante los ojos de Dios, ante la presencia del Señor. Estoy con la mano levantada esperando de dónde viene el golpe, de dónde vendrá el Señor. Y dice, y yo vi que Dios no es como mis padres. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios no me está golpeando porque sí, cuando Él no aflige en vano ni sin causa, dice la Biblia. Dice, pero yo me he acostumbrado a vivir mis días. Tal vez te pasa a ti eso, te pasa a usted, mi amada. Dice, yo me he acostumbrado a estar así ante la vida, esperando el golpe. Eso es la preocupación excesiva, eso es lo que es preocuparse más de la cuenta, estar queriendo anticipar más de lo que Dios espera de nosotras. Ahora, produce esa separación en nuestros pensamientos, dice la Biblia. La ansiedad divide la mente. Bíblicamente, el concepto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es eso, ansiedad de separación, divide los pensamientos. Pero no solo eso, sino que empieza a tener otro impacto en la vida. El impacto de la preocupación excesiva se vuelve, aún como estrategia, si uno dice, es una buena estrategia porque yo estoy entrenada, estoy preparada para cuando vengan las cosas, estoy previendo, no sirve, no funciona. ¿Saben por qué, amadas, en la vida no funciona? No funciona desde un ángulo espiritual, pero tampoco funciona desde un ángulo, aún como estrategia en la vida, porque pone en marcha un círculo vicioso que paraliza a las personas. La preocupación paraliza, hace que uno incluso no piense correcto, hace que el cuerpo se comprometa aún con eso. Hay miedo en todo eso. Y eso sigue generando ese círculo vicioso. La preocupación es costosa, porque también nos termina muchas veces llevando al médico. La preocupación es costosa porque afecta desde lo espiritual, algo para tener en cuenta en este tiempo y recordarlos, amadas. Queremos crecer, la vida cristiana tiene que ser práctica y para entender esto, primero hay que entenderlo para crecer. El primer paso es comprender qué puede pasar, cómo funciona esto, para poder después vivir
de manera correcta lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y a veces, obviamente, uno lo puede vivir de manera, es un acto de obediencia. El Señor dice, no te preocupes, no te preocupes. Pero no todo el mundo, usamos mucho nuestra cabeza. Dios nos dio algo maravilloso que es el cerebro. Y saben, amadas, los animales por ahí, los pájaros tienen alas, plumas y vuelan. Dios les ha dado a ellos esa bendición de volar. A veces me gustaría a mí poder disfrutar de algo así. Los peces tienen branquias y pueden andar por el agua, por debajo del agua, y ellos disfrutan de ese espacio debajo del agua. Nosotros tenemos otra bendición y es nuestro cerebro. Dios nos dio a las personas algo con lo cual podemos honrarle, algo con lo cual podemos vivir la vida desde otro ángulo. Este es el lugar de batalla y donde se libran las batallas espirituales. Romanos capítulo 12. Primero Efesios dice, si ustedes recuerdan, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación espiritual pasa en el espíritu, y a mí me llama la atención que Efesios dice el espíritu de tu mente. Podríamos preguntarnos cuál es el espíritu que está dando vuelta en mi cabeza, cuáles son los pensamientos que están influyendo en mi vida. Pero algo más, Romanos 12, que ustedes conocen muy bien, Romanos 12, versículo 1 y 2, dice así pues, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, que dice, hermanas, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida cristiana radica y pasa por los pensamientos. Entonces, la transformación viene por mi manera de pensar, por dejar que la palabra de Dios vaya haciendo surco en mi vida. Y a veces, una vez leí algo interesante, el tema de salud mental. Yo me dedico a eso, mis amadas hermanas. Me dedico a la Biblia en primer lugar, pero también trabajo en eso, así que puedo entender un poco de todo este tema. Y una vez leí algo que me hizo bien y me permitió realmente practicarlo. Dice que el cerebro humano, la cabeza de las personas, es como una montaña. Y el agua del deshielo, el agua de la lluvia, perdón mi Argentina que me sale con el acento tan fuerte. Y saben, amadas, dice que cuando uno cae el agua en la montaña, empieza a abrir surcos donde el agua puede caer. En el sur de la Argentina lo he comprobado, lo he visto. Entonces usted va por ahí y ve que hay como un canal que se ha hecho, que viene desde arriba, y el agua del deshielo siempre baja por el mismo lugar. De repente usted va por otro lado y ve que lo mismo, el agua baja por el mismo lugar. Entonces así es la mente nuestra. Hemos abierto surco a lo largo de los años y el agua siempre va por el mismo lugar. El creyente tiene que aprender a transformarse por la renovación de la mente. Tiene que permitir, la hija de Dios, que en este tiempo de pandemia nuestra mente sea transformada y que el surco que tal vez siempre que está abierto y que siempre el agua fluyó por el mismo lugar, ahora tal vez darle una nueva oportunidad de empezar a vivir la cosa y verla desde la perspectiva de Dios. Todo pasa, amadas, por qué tipo de afrontamiento tengo hacia la vida, hacia la circunstancia. Y bueno, y continuando, porque el tiempo, ustedes saben, es tirano en las redes también. Entonces, anticipar debilita el organismo. Hay toda una cuestión, no solo se interrumpen los patrones de sueño, la alimentación, uno de repente puede estar comiendo de más por la ansiedad que está sufriendo en este tiempo de pandemia, o tal vez se te va el apetito. Si tú eres de esas, amén. No es mi caso, amada. Me gustaría de repente, pero compromete no solo los patrones de sueño y que los interrumpe y los afecta el tema hormonal, nuestro sistema endocrino, las glándulas. Entonces, es importante, se nos descompagina la química del cerebro y uno dice, uy, ¿por qué estoy depresiva? Porque uno estuvo dejando que el agua vaya siempre por el mismo surco. Los pensamientos fueron y fluyeron por el mismo lugar. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Querés enfrentar la mejor estrategia bíblica para enfrentar la ansiedad? Es empezar a darle importancia, a considerar qué forma uso para afrontar la vida, qué pensamientos estoy incorporando o he permitido que fluyan. Tal vez tenga que interrumpir ese flujo de pensamiento y pedirle al Señor que me renueve, como dice Romanos,
12 y Romanos capítulo 7. Hace poco mi hija me estaba compartiendo un texto que ella leyó y me dice, fíjate mami, capítulo 7, capítulo 6, que habla sobre el pecado que batalla en nosotros, amadas. Y dice, el pecado, dice, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez muchas de nosotras hemos sentido esa experiencia de que el pecado batalla en nuestros miembros. Y dice el texto, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi cuerpo a la ley del pecado. Vuelvan a notar esto, que la Biblia una y otra vez habla sobre el tema de los pensamientos. Y ahora vamos a seguir viendo. Entonces la ansiedad pasa por ese elemento pensante. Debilita el cuerpo, afecta las hormonas, compromete lo peor en este tiempo, que todas necesitamos fortalecer, compromete el sistema inmune. Entonces, este tiempo, las hermanas que yo estuve en distintas reuniones, cuando estuvimos compartiendo en algunos lugares, iglesias, la palabra, me daban algunos tips, como diríamos hoy, ¿no? Tips que tienen que ver con cómo levantar el sistema inmune. Ustedes me imagino que tendrán mucho ahí. Pero ahora aquí, por ejemplo, saben que el té verde hace bien. Yo no sabía, me dice, tómate mucho té verde que levanta el sistema inmune. Bueno, vamos a empezar a tomar té verde. Pero también todos los berries son buenos, que blueberry, que cranberry, todos los berries hay que entrarle porque hace bien al organismo. Bueno, así que uno empezando, y ni que hablar del limón, los cítricos, ¿verdad? Así que bueno, son cosas que uno va como madre, como mujer del hogar va incorporando y también para cuidar el cuerpo de cualquier chica. Ahora, siguiendo, mis amadas, ustedes si ven allí en su PDF que yo les he enviado, si lo tienen ahí en tu celular o laptop, eh, entonces el anticipar es lo peor que podemos hacer. La ansiedad es mala porque anticipamos más de la cuenta. Y la idea, ¿saben qué, cuál es el problema? Es que queremos estar en el control. Y solo hay una persona que puede estar en el control del futuro, de las circunstancias totalmente. Es Dios. Solo Él está sentado en su trono. Nosotras de alguna manera estamos inconscientemente jugando a querer tener el control, jugando a querer, a sentirnos un poco soberanas. Y yo creo que toda esta pandemia, amadas, nos recuerda eso, lo débiles que somos. Toda esta pandemia, todo esto que se nos fue de las manos, toda esta enfermedad se le fue de las manos a las naciones, se le fue de las manos a nuestros presidentes, se le fue de las manos a la ciencia. Realmente Dios nos recuerda una y otra vez, solo yo estoy sentado en el trono. Solo, sobre el alto que vigila sobre el más alto, solo yo tengo el control. Solo yo puedo tener los ojos eternos para mirar el antes, el presente y el futuro. Nosotros nos resta simplemente confiar, sí hacer, anticipar dentro de los límites que Él nos ha permitido, pero la ansiedad va más allá. Entonces, 6 pasos rápidos, mis amadas, porque el tiempo se va. 6 pasos rápidos que te va a quedar un buen papel o un buen archivo para que leas. Si puedes imprimirlo si quieres o lo puedes tener en tu celular. 6 pasos para reducir la preocupación excesiva. Si yo tuviese que darte bíblicamente hablando y aún como estrategias, ¿qué podemos hacer como mujeres cristianas? Bueno, lo primero que yo te podría mencionar, o lo que me gustaría compartirles, amadas, es el concepto y el principio de Filipenses 4, versículo 8 y 9, que ustedes lo conocen de memoria, ¿verdad? En este momento no puedo pedirle a nadie que me lea, porque por lo general les pido que me compartan y que me ayuden leyendo los textos que voy pidiendo. Pero aquí, como estoy sola en esto, yo voy a tratar de buscarlo. Y Filipenses, ustedes lo conocen, ¿verdad? Filipenses, sí, si lo tienes. Sí, Ninoska, si tú Filipenses, lo tienes, 4, 8 y 9. Yo te agradezco que lo leas tú, así me ayudas con los textos, sería genial. Y 2, dice 4 y 9. 4 a 9. 8, 4, 4, 8 y 9. Muy conocido. Ok. 8 y 9 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Muy bien.
Entonces, el primer principio, que es muy conocido, que tiene que gobernar nuestras vidas como mujeres cristianas, como mujeres que no dejamos afuera la fe, como mujeres que vivimos aún una pandemia más agarradas de Dios que nunca, mujeres que vamos a tener una vida cristiana práctica de verdad. El primer principio entonces es reconsiderar, tú tienes así en tu papel, reconsiderar y reenfocar en lo que es verdadero. Entonces, en medio de tus preocupaciones, lo primero que debemos hacer como mujeres de Dios es, ¿estoy pensando lo correcto? ¿Estoy realmente teniendo una manera de afrontar la vida, esta situación, estos problemas, como Dios quiere que lo haga? Es la primera pregunta que te tienes que hacer. Reconsiderar y reenfocar en lo que es verdadero. Y la Biblia deja en Filipenses ese principio, el apóstol Pablo dice, da toda una lista de en esto pensad, termina diciendo en el versículo 8 y 9, en esto pensad. eh, Sin embargo, dice lo primero, todo lo que es verdadero. Y saben que el 70% de las cosas por las cuales nos preocupamos no son reales. Yo acá no tengo la cifra del porcentual de la preocupación, pero creo que es un 77% que las cosas no van a pasar. Te preocupas y el otro por ciento es como que se puede manejar de distintas maneras. Entonces, es perjudicial para la salud, afecta las hormonas, afecta la vida espiritual, afecta las relaciones. ¿O no te pasó que cuando tú estás muy preocupada hasta tu esposo se pone molesto? Y hay esposos que se enojan y te dicen, no, o hay esposas que si tú ves a tu esposo que está muy preocupado y se está enfermando y tal vez está manejando, nadando en un mundo de ansiedad, capaz que te ha pasado a ti también, y dice, pero hombre, ¿dónde está la fe? ¿Verdad? Y bueno, es que todos estamos como acá en Argentina usamos una frase, por decirlo así, es que hacemos todos los ponchazos y tratamos de vivir la vida a los ponchazos. La figura se saca del gaucho que usaba un poncho, un abrigo, ¿verdad? Entonces, a los ponchazos es porque quitaba los problemas así, como que era su única arma, el poncho, para defenderse en la vida. De alguna manera, creo, no tiene sentido lo que está diciendo esta figura, los ponchazos, es que no vas a lograr nada. ¿Qué hace un poncho? ¿Qué hace un abrigo para quitarse los problemas de encima cuando venía otra persona a atacarte? Entonces, la ansiedad tiene que ver con eso, enfocarse en lo que es verdadero. Pasa justamente por cuidar la mente, por empezar a vivir la vida cristiana, obedecer al Señor. Y nuestra energía va a ir a donde debería ir. En vez de drenarnos las energías, preocupándonos de más, uno va a ser más productivo. Una vez oí el pastor Rick Warren, no sé si ustedes lo han oído por ahí, yo recibo sus devocionales a veces, y él menciona sobre lo que es la luz enfocada y habla de que el creyente bien enfocado tiene potencial. Y me gusta porque realmente más allá de la figura que él usa del láser, dice, ustedes fíjense, un láser, ¿qué es? Es luz bien enfocada. Entonces, ustedes van a enfocar con un láser y mejor no te enfoques los ojos porque los vas a dañar. Y los médicos, si usan láser para operar, hasta operan los ojos o hacen operaciones hoy por hoy, se corta el hierro con el láser. Entonces, es luz bien enfocada. Dios está diciendo, ahí tienes tus pensamientos, ahí tienes tu cabeza, tienes tu cerebro, yo te lo di y te hace especial. Forma parte de que Dios nos regaló eso de su imagen en nosotros, Él puso su imagen en nosotros y nos hizo personas pensantes. Mi perro es muy inteligente, sin embargo, mi perro no piensa. Puede captar algunas cosas y es muy inteligente. Créanme que a veces creo que me está hablando. Acá me hacen bromas mi familia, pero yo lo sobreestimo a mi perro. Es muy pequeño, muy gracioso, pero es muy inteligente. Sin embargo, Dios no le dio un cerebro que piense y que puede elaborar las cosas como a ti o me lo dio a mí. Dios está diciendo, usa todo ese potencial que tienes, no para preocuparte o anticipar cosas que no necesitas. Yo me encargo de eso, déjamelo a mí. Usa todo ese potencial como una luz bien enfocada para traer bendición a tu vida y a los que te rodean. Entonces, el primer principio bíblico que debemos manejar, amadas, es reconsiderar y reenfocar en lo que es verdadero. Ustedes acaban de ver. Yo quiero avanzar. El segundo principio bíblico que Filipenses, el mismo texto que leyó Ninoska recién, está diciendo en la mitad del versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable,
Dice, y ahí todo lo amable, sea virtud alguna, continúa el texto, ¿verdad? Pero en la mitad de tu texto, versículo 8, vas a encontrar la palabra amable. Tú puedes subrayarla. La Biblia te está dando otro principio, está diciendo, ¿quieres abordar la ansiedad, la preocupación de manera correcta? Enfócate en todo lo que es amable. Pasa del pensamiento a la acción. Eso sería de manera práctica. Agarra, tú estás pensando mucho y deja de pensar y empieza a accionar. Actúa de manera amable con los que te rodean. Estos días estuvimos practicando en nuestro hogar esas cosas, por esos principios, porque pensar en el otro, ¿verdad? Y mis hijos que son líderes también estuvieron compartiendo con los jóvenes de la iglesia todos estos principios que hacen a la vida cristiana, a la familia cristiana. Entonces, hacer algo por otro te va a ayudar a desenfocarte. Es actuar, realmente es dejar de pensar y comenzar a dar toda esa energía con otra persona. Filipenses 2, 21 al 23, Ninoska, si tú quieres leerlo rápido. Filipenses 2, 21 al 23, menciona Pablo, sí, sí, Ok, Filipenses 2, dice, 21 al 23, sí. deme un momentico, ok. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo como van mis asuntos. Ujú. 23 y Dice, 24. 23, hasta el 21 al 23. Leíste el 21 no, porque a nadie tengo del mismo Ok. ánimo, versículo 21. Sí, Dice, y porque dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es el 21. bien, sí. Y después dice, porque a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está hablando en el contexto, está hablando de Timoteo y Epafrodito. Entonces Pablo está diciendo, miren, las únicas personas que realmente piensan en los demás son estos muchachos. Y me están ayudando y todo el mundo está con problemas. Ellos no tienen problemas, sí, también los tienen, porque en los versículos anteriores, les dejo para que lean después en sus casas todo el capítulo 2 y en los versículos anteriores dice que Epafrodito había estado al borde de la muerte, había enfermado por ayudar al apóstol Pablo y por asistir a los hermanos, servir a estos hermanos. Dice, y él, sin embargo, dice, ustedes ya conocen los méritos de él, que él ha trabajado conmigo como un hijo amado, y como que no tomó, no puso en cuenta su salud, sino que una vez que se sintió bien, se curó, empezó a servir a los demás. Y Pablo dice, el resto está tan pendiente de la situación, tan abrumado por lo que está viviendo, que no tiene cabeza para pensar en otra persona. ¿Es eso lo que te está pasando tal vez a ti? Creo que debemos preguntarnos, amadas. Muchas veces me ha pasado que la situación es abrumante, abrumador, sinceramente, pero uno dice, ¿qué voy a pensar en otros y mirar lo que tengo que resolver? Perfecto. Ora al Señor y dile, Señor, quiero resolver esta situación porque quiero estar libre para poder servir a otros, cumplir lo que el Señor quiere. Él nos dejó ejemplo. Él fue el que se ató y se ciñó la toalla, diríamos hoy por hoy, ¿verdad? Para lavar los pies. Él nos ha dejado ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero muchas veces nuestros problemas, la preocupación excesiva, nos ocupa nuestros pensamientos de tal manera que uno está desbordado, abrumado. El otro día, miren, yo tengo acá enfrente un Walmart, no es Walmart, tengo Walmart cerca, pero este justo de aquí enfrente de mi casa se llama, es otro hipermercado grande, Carrefour, no sé si lo tienen en Dominicana, pero se llama Carrefour, es una línea francesa, es igual a los Walmart, compiten aquí en Argentina estos dos hipermercados. Entonces justo enfrente de mi casa está este Carrefour. Y es la primera vez que salgo después de que volví del exterior y fui a hacer compras para la familia y todo eso. Y todo el mundo, no hay personas, prácticamente estaba casi solo el hipermercado y pude comprar tranquila. Pero la chica de la caja, la empleada que me atendió, estaba así toda con su barbijo tirada y como que había un vidrio que la dividía a ella de mí. Y le digo, ¿cómo andas? Porque uno como creyente enseguida está pendiente de los demás, ¿verdad? No está pensando en uno. Y me dice, ay, le digo la verdad, estoy cansada. Me dice, estoy muy cansada. Y a mí me llamó la atención eso y dije, o está cansada es porque está incubando una enfermedad y en este tiempo uno está pendiente de eso, o estás cansada porque, ¿por qué? Tal vez, y le digo, ¿estás abrumada?
¿Será que todo esto te abruma, el atender personas todo el tiempo y que estás pensando que tal vez este que está por llegar está con coronavirus, esta persona que llega me va a infectar? Dice, ahora que usted lo dice, sí, no es cansancio, es abrumación lo que siento. El argentino es de hablar mucho, ¿verdad? Bueno, los dominicanos también. Y ella me dice, estoy abrumada. Y se quedó reflexiva pensando, yo seguí pagando y bueno, le dije que Dios la bendiga, que iba a orar por ella y me fui. Tenía que irme rápido, no era para que me quedara ahí, no te permiten mucho tiempo estar ahí. Pero me quedé pensando, los problemas nos están abrumando más de la cuenta y lo sentimos en el cuerpo. Así que mis amadas, ser amable, el segundo principio, es pasar del pensamiento a la acción. ¿Qué vas a hacer en estos días por alguien? Tal vez si estás con problemas depresivos, te despiertas temprano, no puedes dormir, algo que te está preocupando, lo mejor que puedes hacer es una lista de personas a quien llamar, personas con quien hablar, a quien mandarles algo, un regalo, algo, hacer algo con tal de pensar en otro. Tal vez una simple llamada puedes hacer que cambiarle el día a la persona y tú fuiste amable. Entonces es pasar, reducir la preocupación pasando del pensamiento a la acción. Yo les dejé allí, ustedes tienen en su PDF algunos ejemplos. Haz algo diferente, pero la idea es pasar, y si puedes hacerlo por otro, hazlo. Pero también algo diferente y algo bueno, mis amadas, que como hijas de Dios ya lo sabemos, yo no me voy a detener en esto, pero todas sabemos que necesitamos aprender a meditar en la palabra. No solo escucharla, no solo a leerla, sino la meditación de la palabra. Memorizarla también, hay que memorizarla, hay que estudiarla. Pero el pensamiento, el concepto de memorizar, que es tan bíblico, y ahora les voy a mencionar, pasa por eso justamente, pasa por que nosotras necesitamos aprender a hacer algo distinto, y la meditación de la palabra es clave en este momento. Hay algo que se llama rumia mental. Están el tema de pensamientos, para que ustedes entiendan, están los pensamientos intrusivos, eh, eh, algunos me dijeron irruptivos también, irrumpen nuestra vida, nuestro mundo, pero son intrusivos, es una palabra tal vez que se usa para que se entienda, tiene que ver porque continuamente están apareciendo, pero también están los pensamientos, no solo los que irrumpen así de la nada, que de repente, ¿cómo te das cuenta cuáles son ese tipo de pensamientos? Porque te estás bañando o estás lavando un plato o lavando ahí en tu cocina y tú te viene como un flash el pensamiento. Bueno, esos son pensamientos vagos que andan volando. Como alguien dijo esa frase que está por ahí, ¿verdad? No podemos impedir que las aves vuelen, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Bueno, esto tiene que ver con eso. Los pensamientos invasivos pasan por ahí. Pero también están otros tipos de pensamientos que ahora se estudia mucho y saben que pasa por la rumia. Las rumias la investigación científica ha descubierto lo malo que es rumiar. Las rumias mentales descompaginan la química del cuerpo, descompaginan la química del cerebro que yo les mencionaba, uno entra en estado depresivo, uno vive de repente sin poder afrontar la vida como corresponde, sin tener la entereza que uno tiene que tener, porque es una persona acostumbrada a rumiar. Entonces, la Biblia habla, dice, ustedes van a leer después el texto en Corintios, pero hay muchos textos que ahora se los voy a mencionar. Segunda de Corintios 7, que lo tienen en el punto siguientes, pero me gustaría si Ninoska lo quieres leer, Segunda de Corintios 7, versículos 6 y 7. Y menciona justamente todo esto, la Biblia es muy clara respecto a nuestra forma. Sí. De Corintios 7. 7, 6 y 7. Ok, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bien, yo en realidad está bueno ese texto, lo vamos a leer para después, pero el que quería era 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 y 5. Ahí lo tienes, está 10, cerquita 4 y de... 5. Sí, y dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está. Bueno, ¿saben qué está diciendo la Biblia? Me gusta este pasaje. Pablo continúa hablando de la mente. Pablo era un hombre que siempre sabía que la vida cristiana pasaba por esto. Este es el campo de batalla, ¿verdad? Entonces él dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Y saben que es muy lindo, ese texto es muy conocido, seguramente lo has memorizado y todo, pero está diciendo el concepto de ahí que el apóstol está dando es, hay pensamientos que son como estructuras de hormigón armado, aquí le decimos así en Argentina, el hormigón. Yo no sé cómo construyen ustedes, creo que sí usan bloques y hormigón también como nosotros, pero el hormigón es cemento con hierro y con muchas cosas. Y una amiga que es arquitecta, mi hijo es arquitecto, el segundo nuestro es arquitecto, pero no me lo dijo él, me lo explicó una amiga que trabaja hace mucho y me dice, ¿sabes? Hablando de este tema y de este texto, que yo les estaba compartiendo justamente, que el apóstol dice, hay como pensamientos que son como una estructura dura y sólida, como que fuese de hormigón, esa es la idea, como el esqueleto, diríamos en Argentina, para hacer un edificio. En Argentina se hacen los ingenieros, los arquitectos, arman toda una especie de primero estructura de hormigón y después van poniendo las paredes de bloques. Esa estructura, me dice mi amiga arquitecta, puede llevar 300 años y no se derriba, si la haces bien, y más tiempo se sostiene. Entonces es algo, la idea es tan sólido, esos patrones de pensamientos, amada, la forma de abordar la vida, hay de repente nuestros patrones de pensamiento ya no es solo un pensamiento, es toda una concadenación de pensamientos que tenemos, es toda una estructura armada, que si yo pienso esto, después voy y pienso esto y ya estoy respondiendo de esta manera porque ya, es como decía al principio, que los pensamientos siempre van a bajar por el mismo canal que ya se abrió. Necesitamos cerrar esos canales y abrir otros nuevos, está diciendo el Señor. La ansiedad va a continuar si no aprendes a cerrar esos canales y abrir otros nuevos. Entonces Pablo está diciendo allí en Corintios, hay pensamientos que son así, como algo sólido, pero todavía hay poder en el Señor. Como hija de Dios necesitamos derribar esos argumentos mentales, derribar esos supuestos. ¿Qué te decís? Y ahora yo voy a ir terminando, pero ¿qué nos decimos respecto a las cosas? Entonces, yo podría mencionarles algo acá sobre, porque también meditar en la palabra que mencionábamos tiene que ver con, la Biblia dice, no te hagas la cabeza, tenés que derribar, en Argentina usamos esa expresión, no te hagas la cabeza, derriba esos argumentos mentales, pero sí rumiar en la palabra, porque Josué, amadas, Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante, recordarán ese pasaje tan bonito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice, porque entonces harás todo lo que conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay promesas incluso, son promesas condicionadas estas, ¿verdad? Entonces está diciendo la palabra de Dios, meditarás en este libro. La idea de meditar, la palabra es el mismo concepto de rumia, es rumiar. Y ustedes saben lo que es rumia, lo que hace la vaca, que la vaca tiene varios estómagos, siempre pregunto cuántos estómagos tiene la vaca, pero ella come el pasto, se echa, aunque ahora, hoy por hoy, en Argentina, es un país ganadero, sin embargo las vacas ya no están pastando, están siendo alimentadas como con todo eso trastocado, ¿verdad? Pero si tenemos la idea de las vacas antes, cómo comían pasto, ellas se tiraban después de comer y empezaban a deglutir eso y asimilar los nutrientes. La Biblia dice, tú necesitas meditar en las verdades eternas de Dios, rumiar, no rumies con otros problemas, no te hagas la cabeza, no pienses tanto en otro tema, sí, dedica tu tiempo a pensar, a meditar en la palabra. Hay varios métodos para meditar en la palabra, yo se los digo rápido porque tengo que avanzar, mis amadas, y terminar, pero el método de las vocales, si después quieren, me lo dicen, yo en el momento de preguntas se lo puedo dar, el método de las vocales que es muy fácil. Para mí ha sido, hay distintos métodos para meditar, no para leer en la Biblia. Yo tengo distintas aplicaciones para leer la palabra a lo largo del año. Trato de leer la Biblia a lo largo del año una vez al año.
A veces no lo logro y lo leo en año y medio. A veces no lo logro y la leo a la Biblia en 2 años. Pero tengo un programa hecho para leer la palabra y seguramente ustedes también. Si hay alguna de ustedes que todavía no tiene un programa, una estrategia para leer la palabra de Dios, puedes después preguntarme y te puedo decir, tirar algunas ideas. Pero meditar en la palabra es clave. Y para mí, medito con el método de las vocales, que es muy simple y lo tengo desde hace muchos años. Así que después se los puedo compartir si me lo recuerdan en el tiempo de preguntas. Pero tengo que avanzar. Entonces dijimos que justamente ser amable es otra forma de afrontar la ansiedad. Pero también ustedes tienen en su papel compartir, tener comunión y airearse. Y Ninoska, lo voy a hacer rápido esto, Ninoska leyó un texto antes del último que dijo que Pablo, hablando de Tito, dice, yo estaba mal, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, si quieren anotar, amadas, 2 de Corintios 7, versículos 6 y 7, Pablo dice, Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y saben que la palabra ahí, humildes, me encantó ese concepto, cuando lo estudié hace un tiempo, porque es las personas que están quebradas desde su psique, desde sus emociones y han tocado fondo en su ánimo y más que nada acá, en la cabeza. Entonces, Pablo dice, yo estaba quebrado, estaba mal, estaba viviendo tantas situaciones y Dios sabe cómo estaba. Sin embargo, Dios que consuela a esas personas que tocaron fondo, me consoló con la venida de Tito. Hoy por hoy en Argentina no nos podemos visitar, pero tal vez podemos hablarnos, una llamada vía Skype, lo que tú puedas hacer. Pero la comunión hace bien. La comunión te ayuda a abordar la vida desde otra perspectiva, otro ángulo. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, entonces necesitamos aprender a abordar la vida desde ese ángulo. Es un antídoto poderoso para la preocupación excesiva, estar con otros. Es uno de los mejores antídotos. Sal a caminar con amigas cuando puedas. Aquí decimos, nos encontramos a tomar unos mates, que es una manera de compartir. Hay una hormona que las mujeres segregamos, que es la oxitocina, que es la hormona de la felicidad y que se descubrió hoy por hoy que las mujeres la segregamos también cuando estamos con otras mujeres, cuando estamos con amigas, cuando tienes esos momentos lindos que compartes la vida, que te diviertes, que compartes la fe, que te animas con otras. Eso hace bien y ayuda, es una buena estrategia también. Entonces, no nos preocupemos, yo tengo que seguir, hay muchos textos más que te van a quedar ahí, pero recuerda, compartir, tener comunión y airearse es bueno, aún hacer gimnasia. Airearse tiene que ver también con eso, no tengo tiempo para hablar del tema como, pero ustedes saben, es muy importante hacer una actividad física este tiempo y siempre. Y hay varios textos más de la Biblia. Y pero algo más, porque tengo que avanzar, otro pensamiento correcto, otra forma correcta para abordar la ansiedad en este tiempo, es algo que te va a parecer ridículo tal vez, pero es posponer la preocupación. Y tú me dirás, uy, ¿cómo hago para posponer esto que me está angustiando? Pero realmente uno puede hacerlo y es realmente una buena estrategia. Decir, yo estoy preocupada por este tema, pero no lo puedo resolver ahora. Entonces voy a poner el día martes, ese va a ser el día que yo voy a tomar esta situación, esto que me está afligiendo, y voy a estar ante la presencia de Dios, voy a buscar consejo y ahí veré cómo resuelvo esto. Pero hoy no me voy a preocupar. Saben que posponer la preocupación es muy útil, se ha descubierto que es algo, una buena estrategia, pero la Biblia habla de todo eso. La Biblia habla en los Salmos, más allá de que la ciencia descubre cosas que en la Biblia está de antaño, ¿verdad? Ustedes recordarán el Salmo 37, yo no lo voy a leer ahora, pero les dejo como para que ustedes puedan leerlo después en sus casas. El salmista, y en varios salmos, dice el salmista, arroja sobre Jehová tus cargas, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y el Salmo 37 dice, echa sobre Jehová tus cargas. Y así en todos los salmos tú puedes ver ese concepto bíblico. ¿Saben cuál es la idea en el hebreo de echar sobre el Señor las cargas? La idea es, haz como un paquete y arrójaselo en las manos de Dios, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, tus preocupaciones, lo que te angustia, lo que te está haciendo daño, lo que no puedes manejar.
arma un gran paquete y arrójaselo en las manos de Dios. Y yo estaba recordando, y también la idea es hacerlo rodar por el piso. Tú puedes hacerlo rodar como que fuese una bola por el piso. Y así, tómalo chico, agárralo, ¿no? Eh, Saben, hermanas, yo estaba recordando que cuando hace años era más joven, practiqué básquet y me acuerdo, también creo que con el handball, no sé si ustedes lo practican, lo hacen, nuestras chicas de la iglesia juegan mucho el handball, pero en el básquet puntualmente, uno no puede tener el balón más de 3 segundos en la mano. ¿Se acuerdan? Las que han hecho deportes, tú estás con el balón, te lo pasaron y si no lo picas en el suelo, tienes que pasarlo, porque si lo sostienes en la mano y pasan los 3 segundos, 1, 2, 3, tienes que arrojarlo o perdiste tu balón, tu equipo perdió el balón. Entonces, es importante saber eso. Bueno, esto es algo parecido. Como que el Señor te está diciendo, mira, lo que estás sobrellevando pesa demasiado y quema demasiado. Arrójalo ya. Tienes 3 segundos para arrojarlo en mis manos. El Señor te está diciendo eso, arrójalo. Echa sobre Jehová tus cargas, Él te sustentará. No sigas sosteniendo el balón en la mano, lo vas a perder, no lo vas a poder controlar. Entonces, en mis pensamientos, algo que yo hago es, aquí hay bolsas grandes de basura, ¿verdad? Las bolsas oscuras, negras, no sé cuáles tienen ustedes, hay distintos colores. Pero yo pongo en mis pensamientos toda mi aflicción ahí, cuando a veces no puedo dormir y algo me preocupa más de la cuenta. Digo, aquí está, Señor, mira, en esta gran bolsa pongo todas mis preocupaciones, tómalas, Señor, te las arrojo aquí. Y saben, está bueno posponer la preocupación porque uno sabe en qué mano las dejó. Tú puedes esperar hasta el martes para resolverlo, porque sabes en qué manos has arrojado el problema. Hay varios textos que les dejé ahí, sigo avanzando rápido, quiero terminar, pero fíjense, amadas, el otro principio, anteúltimo, y ya termino después, hay que, otra forma maravillosa que la Biblia enseña para afrontar nuestras preocupaciones, las cosas que nos angustian, es sí, así como por momentos dejaste y lo pasaste para otro día, pospusiste tu preocupación, también la Biblia nos enseña que hay un día para tomar manos en el asunto, para poner manos en el asunto. Hay un día para involucrarse tal vez en eso que tú estás diciendo, uy, esto es algo serio. Y no desentenderse. Dios no nos pide que uno diga, ah, no existe, no pasó, como hacen los niños a veces. Esto no existe, no pasa. No. Uno sí, como mujer responsable y del Señor, puede decir, el martes me haré cargo, pero sí el martes ocuparme de verdad. Tal vez pedir oración. Entonces, el otro texto que yo, anteúltimo para terminar, Primera de Tesalonicenses 4:11, que dice, Ninosca, si me haces el favor, te agradezco, es establecer un tiempo de ocupación en el asunto que te preocupa. Esto sería 4, Primera Tesalonicenses 4, 11. 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Bien, ¿vieron? La Biblia dice, tienes que estar tranquilo, no tienes que estar preocupado, pero sí ocúpate en tus negocios con tus manos. Este es un tiempo que los argentinos están sin trabajar muchos. Entonces muchos están preocupados. Bueno, hay un tiempo que Dios te quitó las manos sobre el asunto, pero va a llegar el día que Dios dice, bueno, ahora sí, ahora involúcrate, ahora debes hacerlo. Entonces desplazar sistemáticamente la preocupación para el día que el Señor, es decir, Señor, yo pongo como ejemplo el día martes, el martes me voy a ocupar de eso que ahora me está preocupando, hoy no, perfecto, pero el martes ese desplazamiento es bueno, ¿por qué? Porque libera como memoria en la cabeza. ¿Vieron que hoy en día estamos con los celulares? Que de repente me pasa que me mandan tantos videos, tanta información, que mi celular está en rojo y no tiene más posibilidades de nada. Entonces mi esposo me ha dicho, tienes que vaciar tu celular, desocupar memoria. Bueno, posponer la preocupación es eso, es dejar justamente ese desplazamiento automático, hace que haya más memoria y esto funcione mejor. Pero también, mis amadas hermanas, cuando Dios nos da un día para que nosotras realmente hagamos eso, hagamos y podamos realmente ocuparnos de verdad en lo que Dios quiere que hagamos. Y el texto en Tesalonicenses dice eso, ¿verdad? Hoy es el día que hizo el Señor, hoy nos vamos a alegrar, pero también vamos a trabajar, vamos a poner manos en el asunto. Pero a veces somos irresponsables, entonces tal vez la oración sería, Señor, hoy no me voy a preocupar, pero ayúdame que el martes, cuando me toque arreglar esa situación,
tú me des toda tu sabiduría. Estaba leyendo estos días lo que dice Corintios, dice que Jesucristo ha sido hecho para nosotros, sabiduría de Dios, poder de Dios, redención, justificación, santificación. Me encanta lo que dice Pablo en Corintios. Dice, el Señor es todo lo que tú necesites. Necesitas sabiduría para saber cómo ocuparte en el asunto, el Señor lo va a hacer el día que llegue el momento. Necesitas poder del Señor aún para afrontar esa situación, el Señor va a ser tu poder. ¿Qué es lo que necesitas? Él lo quiere ser todo. Él está captando nuestra atención, pero también Él quiere ser quien lo llena todo. Y terminando, mis amadas, porque el tiempo se fue, en lo último, que es lo que más me importa y creo que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo, la mujer cristiana necesita aprender a cambiar su diálogo interno. Y eso es lo último que menciono. ¿Por qué? Segunda de Corintios es el texto que Ninoska ha leído antes. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Necesitamos aprender a entender cuál es mi diálogo interno. Todos nos decimos cosas. La Biblia usa una palabra para eso, monologismo y otras más, que habla sobre, en Argentina diríamos, hacerse la cabeza, darse rosca o como lo usen ustedes, no sé cómo expresan cuando tú piensas demasiado en algo. Entonces, ¿qué estás diciéndote? Lo que te estás diciendo es lo que va a estar afectando tu cuerpo, tus emociones, tus actitudes con otros y tu accionar. Un pensamiento determina una emoción determina las actitudes determinan una conducta define un destino. Y es así realmente. Entonces, ¿cuáles son tus diálogos internos estos días? ¿Cuáles son tus diálogos respecto a tu esposo? ¿Qué te dices respecto a tus hijos? ¿Qué te estás diciendo respecto a esas personas que tal vez te han afectado tanto? ¿Qué te estás diciendo respecto a tu vida y tu futuro? ¿Qué te dices respecto, qué piensas acerca de ti misma? ¿Cuáles son los conceptos que estás asumiendo? ¿De qué manera afrontas la vida? Lo que tú te digas determina todo, porque la Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, necesitamos preguntarnos qué me estoy diciendo, cuáles son mis diálogos internos. Esa voz de la preocupación, ¿saben qué? Ese yo miedoso que está hablando por dentro, pero es un yo no rendido en confianza al Dios Todopoderoso. Es esa voz del miedo que te está diciendo y de repente el diablo le da letra y le agrega leña al fuego, pero es ese yo que no se rinde en confianza a ese Dios que todo lo puede. ¿Y saben qué? Se olvida esa personita porque se está preocupando y se dice demasiadas cosas, se olvida de considerar dos detalles importantes: las fortalezas de Dios y la naturaleza de Dios. Las dos cosas tienen que ver con el carácter de Dios, ¿verdad? Las fortalezas de Dios. ¿Y cuáles son? Yo termino, ahora vamos a orar, pero ¿cuáles son las cosas que tú te dices a diario respecto a lo que Dios es o tus circunstancias? ¿No será que están poniendo en juego? ¿Te estás olvidando que Dios tiene fortalezas? Dios es todopoderoso. Tus atributos nos recuerdan de las fortalezas de Dios. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, no hay lugar que se escape de Él. El Salmo 139 habla de esto. Señor, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la conoces toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Señor, este pensamiento es maravilloso para mí. Hermanas, amadas, las fortalezas de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas de Dios que este tiempo has estado considerando? Es un tiempo para rever lo que Dios es para ti. Tozer dice algo muy interesante, que lo que tú piensas ahora, en este momento, acerca de lo que Dios es lo más importante que tú puedes tener, es lo más importante que tú puedes manejar. Entonces, ¿qué te estás diciendo de Dios? ¿Cuáles son tus asunciones de Dios? ¿Qué piensas de la vida? Pero por sobre todo, ¿cuáles son las fortalezas de Dios que han bendecido tu vida a lo largo de tu vida cristiana y en este tiempo en particular? Para mí Dios en este tiempo es paz. Las fortalezas de Dios es que Él es el Dios de paz. Al príncipe, al soberano de paz, dice Tesalonicense, finalizando la carta. Dios es paz. También Dios para mí es el Dios, el que provee, Jehová Jireh. Para mí, también, paz, en relación a la paz, es el Dios Shalom, que como dice Isaías 26:3, amada, tú guardarás en completa paz. Completa paz ahí es maravilloso ese versículo porque es Shalom, Shalom, completa paz. La palabra Shalom se ve 2 veces en ese versículo, Isaías 26:3. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de Dios? El Dios de paz,
el Dios que provee, el Dios que nada se le escapa de su control, el que todo lo sabe. Shalom, shalom. Ese Dios quiere bendecir. La palabra shalom es muy linda porque habla y abarca bendiciones, es paz, pero más que paz. Involucra conocer a Dios con toda su potencial, todas las cosas buenas de Dios, su benignidad, su misericordia, todo lo que Dios puede hacer, eso es shalom, bendiciones, goces. Y ese Dios, Shalom, Shalom, es el que puede estar con nosotras y ayudarnos a controlar nuestra cabeza y poder abordar bien la vida con sus vicisitudes y con sus problemas, las contingencias a diario que tenemos que afrontar. Ese es el Dios que hay que recordar. ¿Cuáles son las fortalezas de Dios que tú estás considerando estos días? Te motivo, amada, a hacerte una lista de las fortalezas de Dios y de la naturaleza del Señor. Y tal vez puedes poner los nombres de Dios que te recuerdan lo que Él es, su naturaleza, nos hablan de su naturaleza. Él es el eterno Jehová, el autoexistente y que se revela a sí mismo. Él es Adonai, el Señor digno de ser considerado. Estos días leí Job y termino orando. Leí Job y el omnipotente se ve a lo largo de todo el libro de Job. El nombre de Dios es el omnipotente. Y saben que la palabra omnipotente es muy interesante porque es el Shad. Y el Yad, el Shaddai, otro nombre de Dios, siempre está en relación directa el omnipotente con pruebas, con problemas. Y algo interesante es que estos días Dios está revelando mucho a nosotras a través de este nombre, porque la mayoría de nosotras hemos recurrido al Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿qué? El omnipotente, el Yad. Y el Yad era un concepto muy lindo y es para el hebreo, que eran los pechos de la madre. El Shaddai, de ahí viene el nombre de Dios, ¿verdad? Porque el Yad era el lugar donde el niño encontraba nutrición, seguridad, consuelo, fortaleza. También, ustedes saben, el niño es inmunizado ahí, en estos tiempos viene bien esa idea, ese concepto, aún en la leche materna. Eso es lo que es Dios para nosotros. Entonces, ¿qué te estás diciendo? ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿Cuáles son las fortalezas de Dios que estás abordando? Y yo termino con un texto que ustedes van a tener en su papel y dice así, dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Y les dejé una frase que dice, que nunca haya algo por la cual te estás preocupando al punto tal que oscurezca todas las bondades del Señor. No hay motivo, nada puede oscurecer las bondades de Dios. Amén, hermanas, amén. Ni la pandemia más grande, ni la muerte, ni la vida, como dice Romanos capítulo 8. Nada, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, que no haya problema más grande en tu cabeza que te angustie la vida al punto tal que oscurezca las bondades del Señor. Que el Señor les bendiga. Un beso. Amén, mi hermana. Qué bendición ha sido esta noche con este Sí, hermoso tema. Muchas gracias, mi hermana. a ti, De Ninoska. verdad, usted, gracias a Dios. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Vemos que algunas hermanas han hecho algunas preguntas. Vamos a decir algunas, no todas, porque fueron varias. Sí, sí. Pero sí nos gustaría que usted nos responda a algunas preguntas que las hermanas han mostrado aquí. Una de ellas es, dice Ruth Fernández, ¿cómo podré proteger a mis niños de 4 y 5 años de mi ansiedad? No transmitirles, a su vez ayudarlo a manejar sus ansiedades luego de estar más de cuarentena estos días sin salir y manejando cierto conocimiento que está sucediendo. Bien. Quiero aclarar, Ninoska, que después a lo último oramos, ¿está bien? Vamos a orar porque yo quería orar, pero también dejo lugar Claro, para las claro preguntas. que sí, eso es lo más Vamos importante. vamos a llevar al Señor este tiempo tan lindo. Bueno, en cuanto a la ansiedad, miren, amadas, lo digo desde la experiencia personal y aún también teniendo conocimiento del tema. Yo creo que los niños sufren la ansiedad acorde en relación directa a la ansiedad de la madre. Entonces, como mamá, tienes la posibilidad de hacer que la cosa sea más llevadera y que no es que uno va a disfrazarle a los niños y les va a mentir,
pero sí podés hacer que ellos no sean receptores de tu ansiedad. Uno como mujer adulta necesita aprender a ir a Dios o buscar en otro adulto cable a tierra. Y, y uno puede darle explicaciones a los niños que los van a ayudar a... Uno es el intérprete de ellos, tiene que vivir la vida como interpretando aún la pandemia y por ejemplo, dándoles palabras de esperanza. Pero siempre la ansiedad de los niños está en relación directa a cómo la mamá comunica o el papá. Y a veces no de manera verbal, a veces uno comunica con la postura del cuerpo, con el ceño fruncido, como ellos ya nos conocen. Entonces, o lo que escuchan en los noticieros, he hablado con varias hermanas este tiempo. Hay que dejar de estar con toda la noticia prendida todo el día porque hace daño en el hogar. Tal vez escuchar la noticia una vez al día está bien, pero uno necesita aprender a cuidar la cabeza de esos niños. Entonces, he hablado con muchas madres y creo que si una madre lo afronta con Dios y con entereza y protege al niño de la ansiedad de uno, ellos van a estar bien. Entonces, hay formas de, si están encerrados, yo tengo las hermanas en la iglesia que están criando este tiempo, hay que ser creativa, hay que hacerlos jugar, que ellos vivan en su mundo de niños en este tiempo. Y bueno, la iglesia seguramente, la escuela dominical está trabajando mucho con esto, los maestros también, pero ellos no tienen que vivir pendiente de la pandemia, no tienen la psique preparada para afrontar esto. Es como pedirle que lleven una maleta de muchos kilos, de muchas libras. Y tú no le pedirías que tu niño lleve esa maleta tan pesada porque le va a hacer daño a la espalda. Y con el tiempo hasta se le va a hacer hernia de discos y se insiste en que él lleve esa maleta. Esta enfermedad, este problema mundial, no está para, si bien ellos, no van ellos se van a enterar y escuchan, pero no hay que dejar que esto les impacte de manera directa a los niños. Tenemos que ser sabias y la mayoría de los problemas, la ansiedad, la generamos nosotras. Y lo digo porque me pasa lo mismo con mis hijos grandes. Yo tengo hijos que son jóvenes. Sin embargo, me han dicho, ma, no quiero estar todo el día mirando la noticia. Y yo la ponía, la noticia. Me hace daño. Y ellos ya son jóvenes, tienen vida espiritual, conocen la palabra, son profesionales. Sin embargo, el adulto lo vivimos de otra manera y eso es tal vez la atmósfera que se genera en el hogar es de tensión y de miedo. Y no es bíblico eso. Entonces, hay que velar y decir cuál es la atmósfera que estoy yo como madre generando en el hogar. Y tiene que ser una atmósfera de confianza, de alegría, de diversión, sí de responsabilidad porque van a estar estudiando. Y sí, hay alguna enfermedad por ahí, pero no tienen que llevar esa maleta pesada a ellos. Somos nosotros. Entonces, como mamá, ese es el desafío, ¿verdad? Eh, Descargarnos con amigas, pero que ellos no escuchen. Con el esposo, pero no, pero somos inmaduras a veces y dejamos prever, se nota, se percibe la ansiedad que uno está sufriendo. ¿Se reciben ellos? Bueno, A mí me ahí. siento identificada también, o sea que esa respuesta fue para mí también. Otra pregunta dice, ¿de qué manera práctica podemos ser de bendición a nuestros esposos si su fuente laboral se ve afectada en este tiempo? Muy Mm. importante. Es todo un tema, ¿verdad? Yo creo que las mujeres, Dios nos ha dado, primero, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con las manos la derriba. Algo que me encantó hace tiempo cuando estudié ese pasaje es que la Biblia está discriminando allí, está diciendo, hay una sabiduría que le pertenece solo a la mujer. Eso dice la Biblia, la mujer, la sabiduría femenina podría traducirse literal este texto, la sabiduría femenina va a edificar su casa. Entonces, Dios está diciendo que nosotras como mujeres tenemos una manera de abordar la vida distinta a ellos. No que ellos no piensen, sí, piensan y piensan muy bien y en algunas cosas mejor que nosotras, pero nosotras podemos enfrentar las presiones de la vida con otra entereza. Los partos, tal es así que la mujer tiene un nivel de resistencia al dolor más alto que el hombre, y entonces esto hace que uno pueda ser creativa también. Creo que si ellos están sin trabajos, tal vez empezar a orar y decir, Señor, ¿podré hacer algo yo? Tengo hermanas en la iglesia que comenzaron a cocinar. Otras comenzaron a hacer lo que nunca hicieron, a hacer ventas online.
Y una en especial tiene un kiosco y dice, ahora, kiosco le decimos aquí en Argentina a lo que venden golosinas. No sé cómo le llaman ustedes, pero aquí hay muchos así Sí. puestos donde se venden grandes negocios con golosinas. Y esta hermana me dice, ahora lo hago online. Y yo creo que Dios puede usar la sabiduría femenina que nos dio, esa capacidad para abordar la vida desde otro ángulo, para colaborar aún desde lo económico. Y también hay casos, obviamente ellos son los proveedores, pero Dios a veces nos usa a nosotras para ayudar y colaborar y alivianar la carga que ellos están teniendo. Yo oro por eso. Yo digo, Señor, ayúdame a colaborar con la economía del hogar. De alguna manera, no sé, Dios sabe y Dios nos va a dar ideas. Hay hermanas que empezaron a coser barbijos y están vendiendo. Entonces, creo que hay que usar todo el ingenio femenino ahí y mucha oración y el Señor va a darnos eso, ¿verdad? Pero sí se puede colaborar, hay que apoyarlos a ellos porque tienen la carga más pesada como proveedores del hogar. Así que no sé si más o menos usar la creatividad sería. Y nos... Sí, Ujú. excelente, excelente. Hay una joven de nuestra iglesia que dice que no sé si es la ansiedad, pero desde la cuarentena he tenido dificultades para dormir. Sí, Me imagino que es por la sí, ansiedad también, pero usted sí, tiene sí. mejor Sí, sí. conocimiento. Sí, la ansiedad hace que uno no se duerma cuando te acostás, no podés conciliar el sueño. Y también tiene que ver, uno tiene, hace poco una amiga me dice, mándame algo para, algunos tips para ver cómo hago para dormir. Obviamente, no hay que tomar café antes de dormir. Aquí tomamos mate, si yo llego a tomar mate antes de dormir, ahora miren, estoy con el mate, si yo llego a tomar, si llego a tomar mate, después me cuesta conciliar el sueño. Pero también algo que está pasando es que las personas se están despertando antes. Si por lo general tú te despiertas a las 7 o 8 de la mañana, ahora algunas personas se están despertando 4 o 5 de la mañana por la ansiedad. Si ese es el caso, bueno, hay que empezar a orar, tomar, incluso si esto sigue y esto es más fuerte, hay que llamar a un médico, que aún a veces hay que tomar una medicación para bajar el nivel de la excitación. Las neuronas se prenden o se apagan, esta es la idea. Las conexiones neuronales, tiene que ver con esto. Entonces, si uno tiene todo el tiempo prendida las neuronas, la parte eléctrica del cerebro está full, está muy intenso, hay que apagar eso. Entonces se apagan, tal vez no pensando lo que yo estoy pensando. El tema es que el sueño revela, aún las pesadillas que uno tiene, revela lo que yo viví en el día. Hace unos años yo fui a un neurólogo porque estaba teniendo un tipo de pesadillas y me llamó la atención. Estaba con un problema en las tiroides, ¿verdad? Pero fui al neurólogo, a mi neurólogo que me atendía y le digo, ¿por qué son las pesadillas? Y él me explicaba muy bien y me dice, mira, es la parte eléctrica del cerebro que está tan agitado eso, que hay electricidad, hay que bajarlo. Y si es necesario y esto sigue, a veces incluso hay que tomar una medicación. Pero también tenemos el recurso maravilloso de la oración. Tenemos el recurso maravilloso de la meditación. Yo medito mucho la palabra de Dios y, y eso a mí es mi cable a tierra, me baja y créanme que yo soy acelerada. Sin embargo, eso me hace bien. Y también hay tecitos que uno puede tomar, no sé qué tienen ahí ustedes para antes de dormir, algo que lo ayude a uno. Pero hay que cuidar la salud en este tiempo y pedir oración al pueblo de Dios que nos proteja con las oraciones. Es un tiempo así. ¿Algo más que quieras decir? Amén. Mm, Vamos a decir una última pregunta del tiempo. Dice Yasmín Irichuk, pregunta, ¿cómo podríamos acompañar a los abuelos en este tiempo de ansiedad, sumando a su temor y todo lo que implica gente de la tercera edad? bien, un saludo a Jazmín Irichuk, la quiero mucho, porque es de mi iglesia, es mi nuera. Así que linda, la amo, la amo. Bueno, hablando de los abuelos, tenemos en la familia justamente todo esto que estamos viviendo, tanto mi mami como las abuelas de la familia.
Yo creo que primero hay que reconocer que a todos esto que estamos viviendo activó el miedo. Todos hemos sentido miedo en este tiempo. La ansiedad tiene que ver con el miedo. Los temores, pensemos fríamente, ¿temor a qué? A enfermarnos, a que si me enfermo, que no poder controlarlo, que no haya respiradores que me puedan atender en el momento que esté enferma. ¿Qué va a pasar de mi familia si yo me enfermo? Y de última, mira si mis pulmones quedan destruidos y me muero. Todo esto activó, es como que nos confrontó con la muerte esta enfermedad. Entonces, la muerte desde el huerto del Edén ha sido algo que el ser humano le hemos tenido miedo y hemos querido evitar y es inevitable la muerte. Dice la Biblia en hebreo que está establecido para los hombres que nacemos y está establecido, Hebreos 9:27, morimos. Entonces, es algo que no lo podemos evitar, pero estábamos tranquilos y al sentirnos jóvenes o con salud, uno no se confronta con eso. Y en el caso de los abuelos, el temor de la muerte es algo para hablarlo, decirle, bueno, realmente lo que está pasando es algo, tal vez explicarle a los abuelos que es normal lo que lo que ellos sienten, pero que en realidad lo que genera ansiedad es que te confronta con la muerte. Es como que Dios puso aquí en la cara de todos nosotros, esta es lo inevitable para el ser humano. ¿Y qué vas a hacer con esto? Dios está captando la atención a la humanidad, ¿verdad? Y hace un tiempo estaba hablando con una amiga sobre una frase que lo puse en mi estado, incluso después te lo paso si quieres, pero lo pueden buscar en internet, en Google. Y dice, Lewis dijo esas palabras, dice que Dios nos habla en nuestras alegrías, nos susurra a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros problemas, en nuestras tristezas. Es el megáfono de Dios gritándole a esta humanidad. Entonces, este tiempo Dios ha tomado su micrófono y nos está gritando con este virus. Y eso remueve los temores de la humanidad. Entonces, a los abuelos nada mejor que hablarles y hablarles de que Dios todavía está sentado en su trono. Si el abuelo tiene fe en Dios, bueno, guiarla por el lado de la fe, por la oración, orar con ellos, llamarlos todos los días, darles seguridad de que pase lo que pase. Bueno, el Salmo 23 se hace muy real también en este tiempo, la presencia del Señor es continua. Pero algo más, eh, también si los abuelos no tienen a Cristo es una oportunidad para hablarle de que el pecado, justamente el Señor dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el Señor murió por eso que tanto nos preocupa. Y darles seguridad por medio de la fe en Cristo y predicarles el Evangelio, creo que es un tiempo donde uno más está anunciando el Evangelio del Señor. Así que la seguridad viene por eso, por la presencia de Dios continua, las fortalezas de Dios, todo el poder de Dios a nuestra disposición, recordarlo y también anunciar a Cristo, a aquellos que no tienen a Cristo. Bueno. Amén, amén, mi hermana. Nada, aquí también usted ha tenido muchos mensajes que enseñanza edificante, bendiciones, un gran mensaje, etcétera, etcétera. Todas las hermanas están muy agradecidas de poder escucharla y aprender de este hermoso tema en estos tiempos que estamos pasando, mi hermana. Y de verdad ha sido un grato placer poder estar con usted y de mucha bendición para cada una de nosotras, las diferentes iglesias que están aquí representadas. De verdad, muchas bendiciones para cada una de ellas. Y nada, mi hermana, como usted dijo, hay que orar ahora para poder concluir este tiempo y dejarlo en las manos del Señor. Se va a quedar grabada la información que luego va a estar compartiéndose en el YouTube de la iglesia, Templo Bíblico Los Alcarrizos. Así que ya Amén. saben, por ahí también pueden ver y la actividad. ¿Usted quiere orar o oro yo? Como tú quieras, como tú quieras. Pues ora tú, así terminas. ¿Está bien? Bien. Muchas Oremos. gracias a todas. Bendiciones. Muchas bendiciones, mi hermana, de verdad, un placer. Oremos, Señor, muchas gracias por este tiempo tan edificante para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque en este tiempo donde está esta pandemia podemos poder tratar la ansiedad que cada una de nosotras sentimos, Señor, de una manera bíblica que Dios nos manda de cómo tratarla, Señor. Gracias.
Gracias por tus enseñanzas, gracias con nosotros en cada momento. Permite, Señor, que nosotros podamos poner en práctica cada una de estas enseñanzas, Señor, y poder vivir esa vida en este tiempo como tú mandas a través de tu palabra. Bendice a nuestra hermana Liliana, a su familia, Señor, y a cada una de las hermanas que están viéndonos, Señor, a través de esta vía. Muchas gracias, Señor, y bendícenos a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanas, muchas gracias, bendiciones a todas. Y ya saben, va a estar aquí en Facebook la actividad y también próximamente va a estar en el YouTube de la iglesia, Templo Bíblico Los Alcarricios. Muchas bendiciones, mis hermanas, y de verdad ha sido un placer compartir con ustedes. Bendiciones.